Bienvenidos estimados amigos y suscriptores del canal. Vamos a comenzar entonces con el curso de Java. Vamos con en este momento, por supuesto, la parte introductoria de lo que es Java. Una aplicación y un desarrollo que se hace de un lenguaje bastante más potente que un simple café. Hago referencia a eso porque generalmente el café quita el sueño, Java nos quita también el sueño, pero con emoción, porque nos sumerge en un mundo donde desarrollamos aplicaciones y soluciones a problemas comunes que generalmente lo hacemos en forma bastante sencilla y rápida y agradable. Java es un lenguaje que fue desarrollado hace mucho tiempo por James Gosling, quien al inicio, por supuesto, le colocó otro nombre, tenía otro nombre, hacía referencia a un árbol, luego le cambiaron el nombre hasta llegar finalmente a Java. Algunos todavía no saben de dónde viene Java, algunos piensan que es un acrónimo a los autores o puede ser también a referencia a una isla en el Pacífico, pero realmente Java es un lenguaje que hace referencia a la facilidad para desarrollar aplicaciones, especialmente en entornos de programación orientados a objetos a través de diferentes plataformas. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de Java, vamos a conocer un poco acerca de la programación orientada a objetos para entender un poco y empezar a trabajar, por supuesto, con la parte práctica que nos interesa y que es la finalidad de este curso. Para ello, entonces, vamos a iniciar con algunos aspectos importantes que es necesario conocer antes de iniciar con cualquier programación de alguna herramienta o algún código o alguna solución. Por supuesto, cuando nosotros generalmente se nos enseña a manejar cualquier tipo de vehículo, no se nos enseña el manual ni tampoco se nos habla la teoría de cómo fue que se inició el trabajo allá en Estados Unidos cuando se empezó a trabajar con el primer automóvil. Pero es necesario sí conocer un poquito de la estructura, de la parte teórica, para poder comprender cuando logremos aplicar diferentes herramientas y diferentes funciones de Java de forma más concisa y por supuesto en forma más eficiente en las soluciones que vamos a desarrollar. Entonces vamos a conocer un poquito la estructura que vamos a tener en este video. Vamos a hablar de lo que es Java, cuál es la plataforma de Java, cómo se estructura, qué es la máquina virtual de Java que permite por supuesto que las aplicaciones se corran en diferentes herramientas, diferentes aplicaciones y diferentes plataformas, cuáles son las características principales que lo hace llamativo y qué, por supuesto, es la ventaja que podemos ver nosotros como desarrolladores o como programadores a la hora de usar Java como herramienta de desarrollo. Y, por supuesto, culminaremos viendo un código ejemplo de cómo se trabaja con Java y haremos rápidamente o brevemente el código común que hacen en todos los lenguajes de Hola Mundo para que vean ustedes cómo se trabaja con Java bastante sencillo y fácil y por supuesto bastante cómodo. Java, por supuesto, es una tecnología que se desarrolló hace mucho tiempo y permite la programación orientada a objetos a través de diferentes plataformas. Esa es una de las grandes ventajas. Podemos desarrollar aplicaciones en Windows, en Linux, en Macintosh, en diferentes plataformas, de forma que nos permite a nosotros trabajar sin preocuparnos las sentencias que sean exclusivas de cada uno de los procesadores de esa plataforma, sino simplemente escribimos el código y una máquina virtual se encarga de traducirlo de modo que pueda ejecutarse en forma correcta y eficiente en ese ordenador. Por lo tanto, es un lenguaje que está hecho para diferentes dispositivos. En comparación con C es mucho mejor. Ya lo van a ver como la herramienta inclusive es mucho mejor que C y C++, que generalmente tienen que ser un poco más complejos y más difíciles, aunque es por supuesto muy potente. Se escribe una vez, esta es la filosofía, se escribe una vez y se ejecuta en cualquier lado, en cualquier plataforma. Y uno de los aspectos importantes es que la estructura es a través de capas, no solamente maneja la estructura de cliente-servidor, sino que trabaja también de forma distribuida a través de redes y por supuesto permite trabajar a través de módulos. Java es una plataforma que por supuesto es bastante compleja y amplia donde se tiene una serie de funciones y software que están en el servidor y que están también en el cliente, es decir, en la máquina donde se está desarrollando. La plataforma permite, por supuesto, crear un entorno donde se ejecuten las aplicaciones sin ningún problema, de forma transparente, sin que se den cuenta que existe una interacción entre el hardware y el software, y permite, por supuesto, al programador la facilidad de simplemente concentrarse en las sentencias que necesita para ejecutar su código. Eso lo hace la máquina virtual de Java, JVM, que ustedes la van a bajar, van a la plataforma de Oracle, donde pueden acceder a la herramienta. Allí lo bajan según la plataforma que van a usar, si es Macintosh, si es Unix o Linux, o si es Windows o cualquier otra plataforma. Se baja y por supuesto si es de 32 bits o 64 bits, dependiendo del procesador, les permite a ustedes bajar esa máquina y les permite trabajar en cualquier instancia. Inclusive se puede trabajar, como algunos lo han hecho,
en dispositivos móviles. La interfase de programación de aplicaciones o API es la herramienta que mayor uso se le da porque permite hacer la conexión entre las diferentes aplicaciones y las diferentes herramientas que generalmente se desarrollan en base a Java. Quienes trabajan en código pueden trabajar fácilmente con el intérprete gracias a la máquina virtual, quien se encarga de tomar el código fuente, interpretarlo, traducirlo, de modo que genere un código intermedio que permita ejecutarlo y trabajar en forma cómoda en cualquier plataforma. Eso, por supuesto, gracias a una cantidad enorme de clases y componentes ya desarrolladas que tiene Java y que se van a ir desarrollando y actualizando en la medida del tiempo para que el usuario pueda trabajar cómodamente con sus aplicaciones, que incluso una vez ya desarrolladas y a pesar de que se formen o se creen, actualicen estas librerías y estas clases y estos componentes, la aplicación sigue funcionando porque la API le permite esa facilidad. Aquí está una estructura de la plataforma de cómo se trabaja con Java, donde tenemos un código fuente, un código donde lo compilamos. Ese código al compilarlo se genera un código compilado .class, el cual se genera en las diferentes plataformas como el intérprete para poderlo ejecutar ya sea en Windows, Macintosh o Linux, como lo mencioné anteriormente. Y de este lado se ven ustedes cuáles son los componentes que están funcionando en función de, por supuesto, de los diferentes procesadores. Si es un procesador de Windows, si es un procesador de 32 bits, si es un procesador inclusive de 64 bits, que no está aquí especificado, que le permite ejecutar y traducir ese código escrito en Java al lenguaje intermedio que le permite, por supuesto, ejecutarlo, de modo que no se den cuenta de cuál es la máquina que lo está ejecutando y cuáles son las sentencias específicas de cada uno de esos procesadores para el programador. Se hace transparente para el programador. Entonces, vamos a ver aquí exactamente 10 atributos que nos permite a nosotros seleccionar Java como lenguaje principal para el desarrollo. A pesar de que existen enormes cantidades de lenguajes, muchos de ellos están desarrollando y por supuesto usan la programación orientada a objetos, que es un paradigma bastante usado todavía en este momento. Vamos a ver las características de Java, que son destacables y que por supuesto nos llaman la atención, que es sencillo, que es orientado a objetos, es distribuido, es interpretado, es robusto, es seguro, tiene una arquitectura neutra, como lo mencioné, permite trabajar con multihilos y por supuesto el trabajo es dinámico. Vamos a extender un poquito en cada uno de ellos para ver a qué hacemos referencia. Cuando decimos sencillo es simplemente que elimina las características complejas cuando se trabaja, por ejemplo, cuando se trabajaba con C y C++ de la aritmética de puntero. No es necesario hacer referencia, no es necesario definir tipos de datos, los datos ya se tiene una cantidad de tipos de datos preestablecidos, no es necesario hacer sobrecarga de los operadores, no existe herencia múltiple, la herencia es simple y es bastante sencilla, se tiene una clase exclusiva para los caracteres o las cadenas, que es la clase string, no hay necesidad de asignar y liberar memoria, que es un aspecto bastante cuidadoso cuando se trabajaba en C, C++, se necesitaba, por supuesto, tener en cuenta cuando se asignaba memoria, se debía liberar para que pueda no saturar el procesador. Igualito sucedía cuando se trabajaba con punteros, cuando se trabaja con arreglos y cuando se trabaja inclusive con archivos. Entonces era necesario tener en cuenta eso. Con Java no hay necesidad de preocuparse de eso. Automáticamente Java tiene una función, una herramienta que permite ir liberando en la medida que se va desarrollando la aplicación o se está ejecutando, liberar la memoria cuando se necesite. Otra característica, y es la característica por supuesto principal, es que es orientado a objetos. Ya vamos a ver en qué se hace referencia a este paradigma, que maneja los datos de forma tal que pueda entenderse como objetos. Es decir, ya no se tiene el paradigma de trabajar con datos y procesos, sino que dentro de un objeto y un conjunto de objetos que se llaman clases, se tiene todo eso en conjunto, por supuesto, bien organizado y bien estructurado, de modo que se puedan llamar y hacer uso de forma coherente en el lenguaje o en el código en que se esté manejando. En este caso, Java tiene funciones exclusivas para hacer el encapsulamiento, la herencia simple, la abstracción, la reutilización del código, el polimorfismo, que significa tener diferentes propiedades o métodos en diferentes clases, las interfaces cuando creamos una estructura para cada una para estas clases, y los paquetes, como es lo que vamos a ir manejando y vamos a ir viendo, que el presupuesto, vamos a ver el primer paquete o la primera componente va a ser el de System, que es el que usamos mucho para interactuar para la entrada y salida de los datos. La característica distribuida nos permite a nosotros trabajar con Java a través de un entorno conectado en red. Este entorno nos permite tener inclusive librerías y herramientas
en una parte del sistema conectado en red y en otra parte, y ejecutarla de forma tal que se le aligere y por supuesto se libere la carga que se tiene con alguna aplicación dependiendo de la forma en que esté conectada esa máquina, y permite que los programas interactúen de una forma con esas máquinas, y por supuesto agiliza y libera la carga del procesador, y en la mayoría de los casos cuando se trabaja en eso permite por supuesto que los programas se corren de forma más eficiente. Otra característica de Java es que es un lenguaje interpretado, es decir, el código pasa por un compilador que lo traduce a un código intermedio que va a ser usado, interpretado y ejecutado por la máquina virtual, la cual lee una serie de códigos que lo introduce y por supuesto lo ejecuta. Esa serie de códigos van bien etiquetados, van marcados de una forma segura que permite que el código no sufra cambios, que no sufra de algún tipo de cambios debido a algún malintencionado programa o virus, y la máquina virtual se encarga de que ese código sea único, de modo que pueda ser ejecutado en cualquier tipo de plataforma. Esa es una facilidad, de modo tal que el lenguaje o el código interpretado puede ser copiado, movido desde cualquier lado y puede ser ejecutado en cualquier máquina que tenga el Java Machine o la máquina virtual de Java. ¿Cuál es la característica de robustez que tiene Java? Bueno, simplemente que no se puede interrumpir fácilmente. Por supuesto puede sufrir algún tipo de interrupciones, pero es muy pocas las veces que sucede. ¿Por qué? Porque generalmente se evita sobreescribir en la parte donde se tienen los punteros reservados a la información en la memoria. Esto permite, como no se tiene un direccionamiento hacia ella, generalmente no se va a tocar partes sensibles del sistema. Se tiene un manejo de excepciones que cuando ocurre algún tipo de evento, error o situación no normal, esa excepción generalmente llama a una función, y esa función nosotros la podemos programar para que no me interrumpa el programa y pueda continuar y dar un mensaje, y por supuesto de repente reiterar o continuar obviando el evento. Y por supuesto tiene una serie de verificaciones, como lo mencioné anteriormente, a través de los códigos bytecode, que le permite a ese programa ser robusto y seguro. Como le mencionaba, la seguridad es un aspecto importante, más cuando se tiene un lenguaje donde su código puede ser ejecutado en cualquier tipo de plataforma. Como lo mencioné anteriormente, se maneja con punteros que no tocan zonas delicadas de la memoria que pueden usar cualquier tipo de sistema. Recuerden ustedes que tenemos un acceso a diferentes plataformas, diferentes procesadores, diferentes máquinas, y cada uno de esos procesadores puede tener reservadas ciertos lugares en la memoria para su uso particular, y por lo tanto Java se encarga de cuidar eso para que no se tenga, por supuesto, algún tipo de contravenimiento en que la aplicación se termine en forma abrupta. Muchas aplicaciones en la web trabajan con Java a través de esta app, que permite generalmente trabajar con herramientas gráficas, y una de las partes que más se hace uso de eso es por la seguridad en la robustez, independientemente de la plataforma, y que por supuesto estas páginas generalmente deben correr en cualquier tipo de máquina, inclusive en teléfono, tabla y cualquier tipo de ordenador que tenga cualquier sistema operativo. Para el programador se ve que no hay una arquitectura específica de trabajo de desarrollo, porque Java compila el código objeto a un formato independiente de la arquitectura. Simplemente el código es compilado en función de la máquina virtual que se tiene instalada, y es la máquina virtual que se encarga de ejecutarlo en función de, por supuesto, la plataforma donde está instalado. Eso es uno de los aspectos bastante interesantes, porque en las sentencias que se escriben no se tiene que escribir una sentencia para cada máquina, sino simplemente se escribe una sola sentencia. La máquina virtual se encarga de buscar cuáles son los códigos máquinas o lenguajes máquinas que corresponde para que esa función se pueda ejecutar en con cualquier procesador. Es decir, podemos desarrollar un código en Windows, y ese código en Windows, una vez compilado, lo puedo ejecutar a través de la máquina virtual en una máquina en Linux o cualquier otra máquina diferente de Windows, porque Java tiene esa arquitectura neutra. El otro aspecto importante y bastante llamativo que es de la programación orientada a objetos es el trabajo multihilo. La programación multihilo permite trabajar con tareas simultáneas a la vez, es decir, que se pueda en un mismo programa diferentes aspectos, rutinas o funciones se ejecuten en forma paralela, de modo que por supuesto facilite su utilización en el trabajo de algunas aplicaciones donde por supuesto se desea, por ejemplo, un comportamiento lo más similar al tiempo real, de modo que por supuesto no se genere un trabajo en cola que pueda de repente caer en forma negativa en el desarrollo de alguna aplicación. Entonces, el trabajo multihilo permite trabajar de forma bastante cómoda con aplicaciones, de modo que pueda desarrollarse en forma sencilla a través de ciertas
clases y ciertos, por supuesto, componentes que tiene Java para desarrollar los hilos. La otra característica es que es dinámico. Cuando hablamos de dinámico, hace referencia a que los módulos que componen una aplicación se ejecutan en el momento en que se está desarrollando la aplicación, en el momento en que se está ejecutando. Los módulos se cargan, no necesariamente tienen que estar conectados todos los módulos componentes que tiene Java instalado, sino simplemente los componentes que se necesitan son los componentes que se instalan, que se ejecutan y se corren en el momento en que se está ejecutando la aplicación. Las librerías nuevas, cuando se actualizan o se cambian, no interrumpen ni dañan las aplicaciones, porque gracias a la API estas aplicaciones siguen corriendo y con el tiempo, por supuesto, después se hace la actualización, pero la diferencia que hay entre una librería y otra no hace que el programa deje de funcionar, de modo que, por supuesto, permite un dinamismo en el desarrollo de las aplicaciones, de modo que cuando alguien desarrolla una aplicación tenga la seguridad que va a correr independientemente si, por supuesto, la librería está actualizada o no. Hemos visto entonces ya estos aspectos importantes que se trabajan con Java. Vamos ahora a ver cuáles son los aspectos importantes como programador, como desarrollador, en función de lo que hemos visto como resumen. Entonces podemos decir que Java nos permite comenzar rápidamente a trabajar en la programación, nos permite escribir menos código, 4 veces menos que en C++. C, para escribir una sentencia de simplemente un mensaje hay que escribir bastante código. Con Java simplemente es bastante sencillo, lo vamos a ver. Se escribe mejor código, el código es mucho más entendible y más visible. Lo vamos a entender un poquito cuando lo veamos ahorita en la siguiente lámina. Permite desarrollar, por supuesto, aplicaciones complejas más rápidamente. Elimina la dependencia de las plataformas. No tenemos que tener en cuenta cuándo debemos ejecutar cierta función dependiendo de la máquina en que se está ejecutando o no. Simplemente dejamos esa tarea a la máquina virtual de Java que se encargue de hacer la transformación para que nosotros se nos haga transparente. Y por supuesto tiene la filosofía de escribir una vez y ejecutar en cualquier parte. Es decir, escribimos un código y ese código que hemos escrito, una vez que lo hemos comprobado en una máquina, sabemos que va a poderse ejecutar en cualquier otra máquina donde se tenga Java instalado o la máquina virtual de Java. Vamos ahora a ver entonces un poquito cómo se ve un código de Java en nuestro computador. Para desarrollar un poquito acerca de eso, vamos a hablar acerca de lo que es la programación orientada a objetos. Un poco para ello vamos a entender aquí el trabajo que se hace con la programación orientada. Los voy a invitar a que visiten este código, este enlace lo voy a colocar en la descripción para que ustedes lo tengan allí y lo puedan consultar acerca de lo que es la programación orientada a objetos y por qué debemos entonces ir adaptándonos a esa filosofía de trabajo. Pueden buscar mi blog, que es ilmenar.bip o VIP. Aquí hay un artículo llamado Programación orientada a objetos, lo que debes saber. Y en este artículo hablo acerca de lo, en forma bastante, por supuesto, sencilla, acerca de lo que es la programación orientada a objetos, el por qué, por supuesto, es beneficioso y cuál es la estructura que debemos manejar. Por supuesto, entender un poquito la programación orientada a objetos le sirve a ustedes no solamente para Java, sino le sirve para Python, le sirve para C++ y para cualquier otro lenguaje que trabaje con la programación orientada a objetos como filosofía o como paradigma. Para ello, ustedes deben entender simplemente 4 conceptos importantes: qué son las clases, qué son los objetos, qué son los métodos y qué son los atributos. Las clases son simplemente las partes abstractas que se definen a través del usuario para contener los objetos, los atributos y los métodos de forma que se pueda desarrollar aplicaciones. Los objetos vienen a ser entonces las instancias que se crean de esas clases y esas son las que generalmente vamos a hacer operables, las que las vamos a manejar en forma bastante sencilla y por supuesto generalmente tienden a ser abstractas o a hacer similitudes con respecto al mundo real. Cuando una clase se define, por supuesto, se crea entonces un único objeto. Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. Supóngase ustedes que estamos hablando de programación orientada a objetos y se tiene una clase. Esa clase puede ser personas, que es lo más abstracto que podemos conocer. Personas es una clase. Yo puedo crear de allí 2 instancias de clase, que es el objeto María, y puedo crear el otro que va a ser el objeto José. Entonces, este objeto que tiene aquí tiene una propiedad. Esa propiedad es el nombre, que es María, y esta propiedad que tiene aquí, este otro objeto es José. Esto me lo hace único, diferente. He creado de la clase abstracta persona 2 objetos que son completamente únicos.
único en el sentido de que tiene propiedades y tiene métodos diferentes. ¿Qué propiedades tiene? Además del nombre, tiene estos atributos, que es una niña y que tiene una edad. Es decir, los atributos son género y edad. Igual sucede aquí, género y edad. El género es niño, aquí es niña, aquí es la edad 13, aquí la edad es 15. Fíjense que cada uno son diferentes, aunque pueden coincidir. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos son los procesos, funciones que puede tener ese objeto, que puede cumplir o que puede realizar. Y es, por ejemplo, hay muchos, pero para que ustedes puedan ver el ejemplo, métodos común de la niña María puede ser jugar y comer. Igual sucede, por ejemplo, con José. Puede tener jugar y comer, pero también puede tener hablar y andar. Son métodos. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos entendido un poquito el paradigma de orientado a objetos, donde se manejan clases. Las clases son clases abstractas que cuando generamos una instancia de un objeto va a ser único y le damos allí y le definimos propiedades y le definimos, por supuesto, métodos. Esas propiedades o atributos es lo mismo. Vienen a ser ejemplos de lo que están aquí. Y, por supuesto, este modelado no es bastante sencillo al momento que comenzamos a programar, pero que hay que ir poco a poco adaptándolo, porque es muy similar a lo que manejamos en el mundo real acerca de las cosas, que las vemos en forma abstracta, pero que en el computador hay que irlas poco a poco adaptando para que podamos entenderlo. Y Java nos permite a nosotros entenderlo un poco más sencillamente, sin mucho enfocarnos en la parte del código. Los 4 pilares de la programación orientada a objetos, como lo vimos hace rato, que es la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Eso lo vamos a ver ahora y vamos entonces a regresar. Yo les voy a dejar el enlace a este blog para que ustedes lo vean y lo puedan consultar y por supuesto ver aquí en el código lo que estamos hablando. Esto que está aquí, estoy creando entonces una clase. La clase que estoy creando es pública. Todas las clases sobre las cuales voy a trabajar, solamente las clases internas de Java son privadas, pero las clases sobre las cuales voy a trabajar y quiero por supuesto llamarlas y hacer uso de ellos, debo colocarlas como públicas. Uso la palabra class para definir mi clase y inmediatamente coloco aquí el nombre. Esto que está aquí va a ser el nombre de mi clase. En este caso, las clases es una estructura que inicia con este corchete que está aquí, con esta llave, perdón, la llave, el signo llave de apertura, y termina aquí con esta llave que cierra. Llave que abre, llave que cierra. Esto es importante conocerlo porque me permite a mí hacer sangría o indentación. El nombre correcto es indentación, pero traducido al español es sangría, porque me permite conocer cómo es la estructura, dónde inicia la estructura y dónde termina. Dentro de la clase MyClass, indico que aquí comienza y aquí termina. Y esto me permite, por supuesto, como le mencionaba, ser visible y ser legible y que permita a otras personas que estén programando puedan entender dónde está mi clase, dónde comienza y dónde termina y qué contiene. Dentro de mi clase creo un método. Este método es un método público. Lo coloco estático. Estático significa que va a tener en forma pública sus funciones y sus variables. Pueden ser accedidas en forma pública. Void significa que es un método o una función que no va a devolver nada, simplemente ejecuta una serie de cosas y se llama main, que es la principal, que es la que se ejecuta por defecto en forma natural y contiene una serie de parámetros. Esta serie de parámetros son argumentos, que son cadenas de caracteres que van generalmente separados. Es un arreglo donde van a ir separados por espacio o por coma. Este método comienza en esta llave que está aquí, que es abierto, y termina aquí. Entonces, fíjense usted la gran diferencia. Esta llave que cierra y esta llave que abre y esta que cierra corresponde al método main o a la función principal main. Y esta que está aquí que cierra y esta que abre corresponde a la clase. Y con esto estoy viendo, fíjense ustedes, que tengo este método que está dentro de la clase main. Y por supuesto, dentro de la clase main, dentro de la clase myClass, creo el método main, método predeterminado, y allí, por supuesto, realizo los trabajos, las tareas o las sentencias que yo necesito que haga main. En este caso, simplemente estoy creando 3 variables de tipo entera, X, Y y Z. A esas variables, una vez que las estoy creando, también le estoy dando un valor. Le digo que X va a ser igual a 10, Y va a ser igual a 25 y Z va a ser la suma de X más Y. Todas las sentencias en Java terminan con punto y coma. Es la forma en la cual le indico al lenguaje, especialmente al intérprete, dónde termina la sentencia. Termina aquí, punto y coma, aquí termina este punto y coma. Van solamente en la sentencia. Estas nomenclaturas donde estoy haciendo la declaración de la clase y la declaración del método
no lleva punto y coma. La punto y coma va en las sentencias, donde yo coloco, por supuesto, la declaración de la variable X y la variable Y y la variable Z. Igual sucede con esta sentencia que está aquí. Aquí estoy haciendo referencia, llamando a la clase System, dentro de la clase System, al componente out, y dentro del componente out llamo al método println. Este me permite a mí escribir hacia la salida que tengo establecida, en este caso es la pantalla, una serie de datos. Esta serie de datos son estos caracteres más el valor de Z. Cuando coloco ln significa que además de escribir lo que está allí, va a agregar al final un salto de línea para poder entonces, cuando venga la siguiente salida, sea en la línea siguiente y no junto o pegado a los caracteres que acaba de sacar. Entonces, esta sentencia me va a permitir a mí escribir sum, que la suma de x y y es igual, y me va a colocar, si tuviera aquí el valor de z, que debería ser 35. Si yo ejecuto este código, esta clase, me va a mostrar el mensaje de sum y me dice que la suma de x y y es igual a 35. Entonces fíjense ustedes cómo se diferencia, y lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Cada uno de ellos, los colores que me permiten a mí indicar cuáles son palabras reservadas del lenguaje. Estas son palabras reservadas. Yo no puedo usar estas palabras reservadas como variables. Las variables deben contener un nombre diferente a estas que están aquí reservadas. Los nombres que yo coloco aquí deben ser cuidadosos, tal como lo escribo aquí, debo hacer referencia cuando las llame o las haga instancia de ellas. Y bueno, recuerden ustedes usar siempre el punto y coma, un error muy común, y entender cuándo se abre una llave, debo cerrarla. Si yo abro dos llaves, debo cerrar aquí las dos llaves. Aquí tengo abierta, abierta, cerrado, cerrado. Eso me permite a mí conocer si estoy haciendo bien las estructuras, si no tengo un error lógico o un error de sintaxis. Generalmente casi siempre son errores lógicos, lo que permite que el código no funcione de forma adecuada. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto a través de una sentencia en Java. Yo tengo aquí instalado en mi computador Java. Vamos a verlo aquí. Ajá. Aquí he corrido mi símbolo de sistema. Si yo escribo, y después de abrir mi símbolo de sistema o mi consola, y escribo la palabra Java desde el símbolo de sistema, me aparece una serie de mensajes. Si me aparece esto, quiere decir que tengo instalado correctamente Java. Si no me aparece nada, cuando escribo Java y me dice error, simplemente tengo un problema. Para eso deben ustedes entonces bajar la aplicación de Java desde la página de Oracle. Ustedes colocan vamos a hacerlo aquí para que lo vean ustedes cómo se hace. De todos modos, yo les voy a dejar el enlace en la descripción de el video donde se instala no solamente la máquina virtual de Java, sino también donde se instala NetBeans, dos herramientas importantes que es NetBeans y Eclipse, que les permite a ustedes trabajar, que por supuesto estas herramientas de desarrollo las vamos a usar más adelante en el curso intermedio. Para este curso básico vamos a trabajar con un editor sencillo. Ustedes entran en Google, escriben Java SDK, y allí les va a aparecer para bajar el Oracle. Abren la página de Oracle y allí les va a aparecer las diferentes herramientas para bajar en función de la plataforma. Si es Linux, si es Mac OS, si es Windows. Y por supuesto, dependiendo de su plataforma y del procesador, ustedes van a elegir el que van a bajar. Recuerden ustedes, en el video que les voy a dejar en la descripción, aparece exactamente cómo hacer esto directamente desde la página. Y al instalar Java, pueden instalar NetBeans y pueden instalar también Eclipse, que es otra herramienta. NetBeans es la herramienta de Apache para desarrollar aplicaciones que les permite inclusive trabajar con aplicaciones gráficas de forma bastante sencilla, y es bastante fácil. Solamente lo que hay que conocer un poquito la estructura de la programación visual, pero eso lo veremos en un curso avanzado. Y por igual, esta información se la voy a dejar en un video en la descripción para que la puedan bajar. Regresamos entonces y vamos ahora a crear un código para verlo cómo funciona y cómo trabaja. Para ello entonces, como he mencionado, salgo aquí. Yo tengo aquí una carpeta. En esta carpeta no tengo nada. Voy a escribir un código. Para escribir el código simplemente abro aquí mi blog de notas. Vamos a usar en esta oportunidad este blog de notas. Y aquí escribimos un código. El código que vamos a escribir
para que ustedes vean más o menos cómo es el trabajo, como lo vieron hace rato. Simplemente, lo primero que hacemos es, usamos la palabra public, decimos que vamos a crear una clase, la puedo llamar mi clase, y coloco allí, vamos a ver, pasa que aquí tengo, tengo el teclado en español y lo tuve que colocar en inglés para poder sacar la llave, el carácter que representa la llave. Con esto estoy creando mi clase y con esto la cierro, ¿no? Entonces fíjense ustedes, he creado mi clase. Algunas personas también lo pueden manejar, lo manejan realmente así. Lo pueden manejar así, es igual. Entonces, cuando ustedes ya tienen su clase, he creado yo a través de estas palabras, escribí public, escribí clase, he creado mi clase pública, mi clase. Le puedo colocar cualquier nombre. Importante que el nombre que coloque, tal cual como aparece, con mayúscula y minúscula, va a ser el que voy a usar siempre, ¿no? Ahora, ya teniendo mi clase, voy a crear entonces la función predeterminada que siempre se ejecuta. Generalmente, uso el tabulador para separarme o le doy 4 veces a la barra espaciadora para moverme hacia adelante, para poder indicarle visualmente a cualquier persona que vea el código que lo que estoy escribiendo va a estar contenido dentro de la clase y es una estructura que realmente puede ser que se repita. Entonces, en este caso, escribo public, va a ser estático porque deseo que tenga acceso a las funciones y a las variables. No va a devolver, es una función que no va a devolver nada y esta función se llama my. Abro paréntesis para indicar que esa función tiene unos argumentos que va a recibir o que puede llegar a recibir. Esos argumentos van a ser un arreglo y cierro entonces la definición. Ahí he definido mi función principal. Luego de eso, simplemente como toda estructura, le coloco el corchete, le coloco, perdón, la llave. El corchete es este que está aquí. Este es corchete que hago referencia a un arreglo y esto que está aquí es la llave que hago referencia a la estructura del método my. Y ya sé que entonces como estructura va a tener por supuesto también su cierre. Cierro aquí con esta llave. Entonces fíjense ustedes con este corchete, perdón. Corchete que abro, corchete que cierro. Corchete que abro, corchete que cierro. ¿Sí? Ya tengo entonces bien estructurado allí. Yo simplemente ahora, ¿qué va a contener la función my o el método my? Yo simplemente declaro una variable de tipo entera, vamos a llamarla y, esa variable va a tener el valor de 2023 y le coloco punto y coma. Recuerden ustedes que debe finalizar por ser para indicar que estoy terminando mi sentencia con un punto y coma. Y luego entonces escribo, llamo a la clase system, dentro de eso el componente O que me permite hacer salidas hacia el dispositivo que se tiene allí, que es la pantalla, y llamo el método, en este caso que es println, y le digo hola mundo. Como es un texto, lo debo colocar entre comillas dobles y cierro, ¿sí? Y coloco punto y coma. Allí está terminada mi función principal. Lo que va a hacer simplemente asignar un valor a y y luego entonces escribir hola mundo. Voy a aprovechar que ya tengo una variable, entonces quiero escribir además de hola mundo, estamos en el, entonces aquí coloco más y. Entonces en esta línea lo que se va a escribir es hola mundo, coma, estamos en el, y me va a sustituir el valor de y por el valor que tiene esa variable que es entera, que es 2023. Entonces, si yo compilo, me debe esta clase ejecutar esta sentencia de forma correcta, indicándome hola mundo, estamos en el 2023. ¿Sí? Vamos a decir, ¿verdad? Simplemente guardamos, en blog de nota le digo guardar, coloco aquí ejemplo Java, coloco que Java, que extensión Java,
y lo voy a guardar en la carpeta de cursos Java que tengo dispuesta para eso. ¿Sí? Vengo para acá, le doy dir y puedo ver que está allí. Aquí está. Entonces para ejecutarlo simplemente le digo Java, ejemplo Java.java. Y fíjense ustedes, allí me escribió, hola mundo, estamos en el 2023. Entonces fíjense ustedes cómo en forma sencilla hicimos un código bastante sencillo, bastante fácil, entender simplemente qué es una clase, qué es un objeto, cómo lo podemos crear una instancia de él. En este caso simplemente estamos trabajando con una clase sencilla que no genera instancia en este momento, pero más adelante vamos a ver cómo trabajamos con esas clases, cómo llamamos los métodos, cómo llamamos las propiedades, cómo podemos configurarla, cómo hacer algunas cosas que permiten la promoción de este objeto, pero para ello debemos conocer primero la estructura bien del lenguaje, que son las diferentes variables, que son las sentencias que se tienen en Java, las sentencias de decisión, las sentencias de repetición, y eso lo vamos a ver más adelante. En la próxima clase comenzaremos primero conociendo lo que son los tipos de variables. Por ello les animo a seguir, les deseo y les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a este video y anímense. Les dejo en la descripción los videos que deben ver para poder instalar las herramientas que necesitan y por supuesto recuerden visitar el blog para que puedan tener mayor información donde pueden por supuesto extenderse y hacerme algunas preguntas si ustedes lo quieren y con gusto los atenderé. Si no, dejen un comentario acerca de cualquier duda que ustedes presenten en el video y con gusto les estaré respondiendo. Bueno, muchas gracias y éxito.